Buenas tardes a todos. Vamos a esperar un par de minutos, que hay gente conectándose todavía, eh, para que vayamos un poco familiarizándoos. Si nos importa, hay un chat y si podéis poner pues, de dónde sois, dónde tenéis la actividad de vuestra ingeniería, un poco para poder ubicaros y luego incluso cuando hagamos una ronda de preguntas, pues también incluso poder contestar casos más concretos. Eh, Si tenéis cualquier duda durante la progresión del webinar, las vais escribiendo en el chat y el equipo las irá recogiendo y luego las iremos contestando al final de la presentación. Pues vamos a esperar un poquito y empezamos, ¿vale? Muchas gracias. Ver el chat, explorando. Vale, bueno, os hemos escrito un mensaje en el chat para que también animaros a que vayáis diciendo dónde venís. Y bueno, vamos a ir empezando y os vamos a ir contando, ¿vale? Nosotros vamos a basar en 3 puntos claves esta presentación, ¿vale? Nosotros al final hoy vamos a hablar de cómo se puede mejorar la rentabilidad de una ingeniería, teniendo en cuenta cómo se localizan y cómo se miden las desviaciones de los proyectos, que al final es donde empezamos a tener ineficiencias y empezamos a perder pérdidas de margen. Esas pérdidas de márgenes pues, pueden venir asociadas bien porque el alcance de la oferta a veces es ambigua o a veces es más amplia de lo que, bueno, digamos que el cliente a veces intenta negociar y el alcance de la oferta pues se reduce y luego el cliente a veces lo exige más dedicación y son técnicos los que lo ejecutan y pues al final empiezan a haber desviaciones y eso es muy difícil también localizarlo. Y por otro lado, la desviación también se puede deber a que nosotros no hayamos definido unas dedicaciones en función de unas horas de presupuesto en función de nuestros departamentos y que, por lo tanto, la gente tampoco trabaja contra un objetivo claro y no se sepa si se están cumpliendo los avances que requiere el proyecto en los tiempos adecuados. Al final, todo va vinculado a nuestra capacidad productiva, ya que el tiempo no lo podemos parar y tenemos que saber cuánto estamos generando contra ese tiempo. Si nosotros estamos viendo esos desvíos y vemos también, ahora hablaremos del euro hora, que es la velocidad que generamos dinero, pues podemos ver qué trabajos son los que mejor se nos dan, cuáles tenemos mejores equipos y mejorando la dedicación a nuestros proyectos y sabiendo si se cumple y qué es lo que no se nos da mejor, pues al final vamos a mejorar la rentabilidad de nuestro negocio porque vamos a intentar mejorar esa estrategia y ver también dónde tenemos mejores avances y mejores eh, rendimientos en nuestros proyectos. ¿Vale? Nosotros al final no nos consideramos una consultora, aunque trabajamos de forma externa con ingenierías y con otro tipo de pymes. Nosotros al final somos una ingeniería que nos dedicamos a analizar todas las producciones de empresas de pymes, en este caso estamos poniendo el ejemplo de ingenierías, y ese análisis de esa producción, que es complejo, ya que requiere de meter metodología
y de ser riguroso y al mismo tiempo pues tiene una dedicación. Para poder hacer esta ingeniería, pues todo viene de un expertise previo, ¿vale? En mi caso, soy yo el fundador, soy Vicente Balaguer, y vengo de trabajar en entornos de multinacional en los cuales, pues, todos los meses hay que reportar un cierre de producción y contra ese cierre de producción, pues, vienen los costes de los contratos y la producción no es necesariamente la facturación. A veces va por encima y a veces va por debajo. Entonces, nosotros aplicando esa metodología lo que hacemos es enseñar a los clientes a que los precios que ponen en sus ofertas y en sus proyectos, esos se sepa desglosar en los tiempos que internamente va a dedicar en función de sus procesos y de sus tareas y esos tiempos también ver si el grado de cumplimiento a medida que va avanzando físicamente el proyecto. Con el avance físico me refiero al grado de avance. Los proyectos, también esto que veréis aquí escrito en el break-even, nosotros a los clientes les ayudamos a diseñar el cálculo del break-even, que es el punto donde empatan los proyectos. Al final, eh, hay que saber qué coste de estructura hay que aplicar a los proyectos, qué coste de mano de obra y qué coste de subcontratación. Normalmente en las ingenierías no hay coste de materias primas. Y entonces, cuando esos costes se repercuten sobre un proyecto, se determina el break-even, que es el punto donde empata, y a partir de ahí es donde ese precio de mercado que hemos cerrado sabemos qué margen de rentabilidad tiene y entonces cuál es la rentabilidad esperada. Si ese precio de mercado o ese precio en el que hemos cerrado el proyecto, luego lo desglosamos en las horas que tenemos para ejecutar los trabajos y los procesos internos, pues ya tenemos unos objetivos claros para ir contra esa ejecución de esos proyectos. Nosotros, al final, un poco nuestro recorrido, pues ya son más de 5 años dedicándonos en pymes a aplicar la dirección de operaciones. Hemos desarrollado un software propio también para que nos ayude en la gestión de todo este proceso. Y ese software facilita tanto nuestro trabajo para hacer la implementación y el seguimiento de toda la dirección de operaciones, que es lo que hacemos a los clientes, como a nuestro cliente para autogestionarse y el mantenimiento de su propio ecosistema y poder consultarlo y saber dónde está. Tenemos alrededor de 30 clientes, ¿vale? En los cuales los desvíos de producción lo solemos mejorar alrededor del 30%. Cuando ellos saben qué cosas o qué proyectos, qué tipología de trabajos se les dan mejor y en cuáles se les da peor y cumplen lo que tienen presupuestado en tiempo o lo incumplen, entonces van tomando decisiones y por iteración vamos mejorando toda la productividad y la capacidad productiva del negocio va hacia sitios donde hay más margen. Por lo tanto, acabamos mejorando los márgenes alrededor de un 50%, porque al final lo que hacemos es que el negocio vaya mejorando su estrategia y vaya quitándose la parte que menos rendimiento le da. Y sobre todo con datos objetivos. Aquí hay una muestra de los diferentes clientes que tenemos. Hay de diferentes sectores. A nosotros al final nos da igual el tipo de sector, aunque estamos especializados en ingenierías. Y en todos siempre obtenemos una mejora importante entre los clientes, ya que los clientes continúan con nosotros, por lo menos a día de hoy, de forma continua. Aquí, por ejemplo, pues tenemos el ejemplo de una ingeniería que cogimos hace 3 años, por ejemplo, Incoplus, ¿vale? Aunque luego veréis, saldrá una de las responsables de ingeniería Picat, otra, es un cliente nuestro, da su propia versión, pues voy a poner yo el ejemplo ahora de Incoplus. Es una ingeniería que desde que está con nosotros, antes de que entráramos nosotros, hasta ahora, pues ha incrementado la facturación casi en un 100% y el margen de beneficio también. Entonces, todo lo que hemos hecho es profesionalizar el negocio para tomar mejores decisiones y cada vez que nos enfrentamos a nuevos proyectos, bien sean con los mismos clientes o clientes nuevos, pues tenemos una más claro y de forma objetiva se va decidiendo hacia dónde llevar
los proyectos, qué tiempo requieren y qué coste tienen para nosotros. Por lo tanto, sabemos con qué beneficio los queremos vender y los defendemos ante un cliente para poder obtener esa oferta deseada y, si no, saber acotarla dentro de un margen que sepamos que ganamos dinero. ¿Cómo hacemos todo este control o toda esta metodología? Pues al final hay una parte que viene de los costes, como bien os he dicho antes. Los costes al final pues, son los de costes de estructura, costes de mano de obra, subcontratación y materias primas, que en vuestros casos no aplica. ¿Vale? Luego se aplica un margen, que es con el cual es el que debería de caber en la empresa. Si se cumple el tiempo requerido para ejecutar el proyecto vendido con ese margen. Y por último viene la productividad. No sirve de nada que una persona saque un euro hora muy alto, un trabajador, y que tenga un desvío muy pequeño si también, a su vez, pues de 8 horas trabaja 2. También hay que ver si se saturan los puestos de trabajo y entonces la gente está contra expedientes facturables y que tienen un rendimiento deseado. Todo ese ecosistema es complejo y el software nos ayuda a mantenerlo para que toda esa metodología nos lleve a una mejor rentabilidad. Aquí están las diferentes inquietudes que habéis demostrado o más que habéis demostrado, que nos habéis transmitido cuando os habéis inscrito al webinar. Y es curioso porque coincidís en muchas de ellas. Y esas inquietudes son las que resolvemos en lo que estamos contándoos ahora. Pues desde la gestión de las horas de los proyectos, las pérdidas de tiempo, las faltas de control financiero, cómo subir un margen, cómo aumentar la rentabilidad. Para hacer todo esto que habéis puesto aquí, se requiere de poner un presupuesto de tiempo al presupuesto de dinero que se ha cerrado con un cliente y tener la garantía de que en ese precio y en ese tiempo, que es tu capacidad productiva destinada, tus recursos, están dentro de un margen de rentabilidad. Hemos superado el break-even y luego en su ejecución, mientras se mide en continuo, se obtiene los rendimientos esperados. Vale. Eh, Vamos a seguir y os vamos a explicar un poco más profundidad, aunque sea un poco redundante, la, cómo se calcula el beneficio. Al final, el beneficio de una empresa es la producción que entregamos, que es todos los trozos de todos los proyectos que hemos hecho en un periodo determinado. Nosotros somos capaces de saber, en las empresas que estamos gestionando o estamos ayudando en esa dirección de operaciones, cuánta producción se hace en un día, con qué recursos y qué desviaciones han habido respecto al proyecto. Pues esa producción, unos costes asociados, tanto de materias primas, de mano de obra como de estructura y subcontratación, te acaban dando si obtienes beneficio o no al final del día. Esto se puede hacer por proyecto o sea, por expediente, por proyecto, o se puede hacer por una franja de tiempo. Depende de cómo queramos hacer el corte. Con nuestra herramienta, pues se puede hacer el corte con calidad y saber si hemos ganado dinero una semana o no, si hemos ganado dinero un mes o no, si hemos ganado dinero en un tipo de proyecto o si hemos ganado en un tipo de sector y segmentarlo de diferentes maneras gracias a los dashboards y a los modelos de datos. Nosotros en las empresas que estamos de continuo, pues ayudamos en esa comprensión y en esa interpretación de todo esto. Cuando se presupuesta, es importante buscar esa equivalencia entre el tiempo que se pretende utilizar para hacer un proyecto y el precio por el que hemos vendido. Esos tiempos, es importante que luego los repartamos, los estructuremos en nuestros departamentos internos. Por ejemplo, ahora os pondremos, luego os entregaremos una herramienta para presupuestar, ¿vale? Es una hojita de Excel con unos costes de benchmark, o sea, promedio del tipo de sector que tenéis vosotros, de la ingeniería, para que podáis ver y podáis probar. Un ejemplo de una baja tensión de 60 horas, un proyecto de baja tensión, que si ponéis unas horas en función de unos procesos internos,
pues al final va a determinar dónde empata la operación y dónde empieza a sacar beneficio. Esos costes son orientativos, pero al final son los que tenéis de promedio en vuestro sector, porque si no, tampoco estaríais en mercado en las ofertas. Cuando se han asignado esas cargas de trabajo a unos departamentos, es importante que también se planifiquen sus ejecuciones. Porque si no vamos planificando cargas de trabajo, pues luego es muy difícil el reorganizar cuando salen trabajos nuevos o incluso gestionar la carga de trabajo entre departamentos, porque al final no son dependientes de otros. Aquí hay un ejemplo de cómo se debería de presupuestar. eh, a lo que se requiere, la mejor estrategia para poder, o la mejor herramienta para poder presupuestar es poder ver o tener de forma accesible y fácil medidos unos trabajos que sean similares, porque siempre hacemos trabajos que son primos hermanos, ver cómo nos han salido las últimas veces, ver cómo nos han salido los trabajos con ese cliente y en base a la experiencia, ver con la carga de trabajo que creemos que va a tener el nuevo proyecto, la nueva demanda, dónde empatamos y con qué margen de beneficio queremos hacerlo. Entonces ya tenemos un presupuesto de tiempo repartido por departamentos que luego tiene un precio final para el cliente que si nos lo acepta, esa carga de trabajo ya la introducimos en nuestro sistema y ya entramos en un proceso de planificar cargas de trabajo para que se vayan haciendo pues, primero las memorias, los cálculos y los demás procesos, los demás departamentos internos vayan recepcionando ese trabajo para que no se haga ni con más tiempo del que se ha estimado, ni se haga fuera de un alcance previsto con el cliente, ni que también se vaya la calidad que se espera de ese trabajo. Se trata de cumplirlo todo y al final ver dónde hay desviaciones y si las hay cogerlas a tiempo para incluso poder volver a negociar con un cliente. Aquí tenéis un ejemplo de cómo se mide una productividad. Una productividad al final depende de dos factores. Un factor es el tiempo disponible que tengo para hacer una carga de trabajo y la otra es, o sea, al final ese tiempo disponible, yo luego le dedico unos recursos, pueden ser 3 personas tranquilamente contra un proceso que sean cálculos y luego un grado de avance, que es el grado de avance físico. Si yo le doy 10 horas a una tarea, le han dedicado 5 en los equipos de trabajo y no hay un avance del 50%, que es el avance físico, eso sí que lo sabemos a nivel técnico, si estamos a la mitad de trabajo o no lo estamos, por lo tanto el grado de avance es el que nos determina si con los recursos que estamos consumiendo cumplimos el objetivo o no del presupuesto de tiempo. Sí que os puedo adelantar que cualquier desvío superior al 15% en el tiempo respecto al tiempo estimado, por lo general genera un proyecto que es susceptible que esté fuera de márgenes de beneficio. Luego tenemos una parte dentro de la metodología y en el software, una parte de mejora continua, que es que al final cada vez que tenemos un grado de avance inferior a los recursos destinados o disponibles, pues hay que meter una incidencia y con esa incidencia pues se sabe si el foco de ineficiencia viene porque han faltado unos permisos, porque el visado se ha retrasado, porque nos ha cambiado las condiciones del proyecto el cliente o porque nos hemos equivocado al tomar las mediciones. Al final vamos viendo dónde se nos escapan las horas con las cuales pues no están generando un avance en el proyecto y por lo tanto no están generando valor. Aquí os ponemos un ejemplo de cómo se puede ver, se puede analizar tanto si un trabajador cuánto dinero genera, con a qué euro hora, que es la velocidad que genera valor, con si genera desviaciones o no genera desviaciones, y también se pueden hacer controles de si los proyectos, por ejemplo, el medio ambiente suele ser un proyecto que va a 1 euro hora más bajo, suele tener más desviación y por lo tanto es un proyecto que por lo general, estratégicamente para un negocio que tiene más tipos de proyectos, pues es lo que más le interesa. Pero sí que es cierto que a veces hay que dar servicio porque somos pymes y porque tenemos unos clientes que tienen unas necesidades más grandes que el medio ambiente. Pero sí que es verdad
que quizá hay que hacer un foco y lo detectamos. ¿Por qué? Pues porque al final ese tipo de proyectos no son lo mejor para nuestra estrategia de empresa. Por lo tanto, lo vamos detectando, he puesto un ejemplo con el medio ambiente, pero lo que vamos detectando es qué cosas se nos dan mejor, qué cosas se nos dan peor para potenciarlas. Qué gente trabaja mejor, qué gente trabaja peor y qué procesos trabajan mejor, que son nuestros departamentos internos, o peor. Y con todo eso, pues vamos tomando decisiones por iteración que van mejorando nuestras empresas y el beneficio de ellas. Ahora vamos a hablar, bueno, va a hablar nuestra clienta de Grupo Picat y nos va a transmitir o nos va a explicar de su propia voz, pues qué problemas tenía antes de conocernos, por qué no podía resolverlos o en qué le hemos podido ayudar. Y os va a transmitir ella qué es lo que ha sido para ella la experiencia y lo que lleva hasta ahora con nosotros. Laura, ponte por aquí. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, nosotros nos encontramos con el problema, por así decirlo, de que Grupo Picat en este caso es una empresa de carácter familiar fundada de forma en solitario por mi padre, en este caso, Abel García, y nos vimos en la tesitura hace unos años de hacer una planificación ya de cara a su jubilación, ¿vale? Y a yo ser capaz, en este caso, de recoger su testigo en solitario. Entonces nos enfrentábamos, digamos, a un proceso de cambio generacional y cultural, con todo lo que esto conlleva, y a un cambio también mío personal en el rol que yo tenía en la empresa, de pasar de hacer simplemente de técnico, en este caso de ingeniera en el grupo, a tener que pasar a ser gerente, ¿no? Entonces fue cuando decidimos ponernos en manos de Vicente y del equipo del CEDO para que nos asesorara y un poco ver cómo hacíamos ese cambio operacional y estratégico, y también a su vez utilizarlo de excusa para hacer una mejora en nuestra empresa, ¿no? Pues como todos imagináis, cuando una empresa es fundada por alguien, inevitablemente lleva su ADN. Entonces, en este caso, lo primero era hacerme a mí entender la empresa que iba a heredar, ¿no? Y entonces, con Ingedor lo que hicimos fue centrarnos mucho en tres cosas básicas de las que depende una empresa, en este caso una empresa tipo la nuestra que da servicios de ingeniería y arquitectura, y que serían los proyectos en sí, el estado y la evolución, el seguimiento de los mismos, la capacidad de gestionar el equipo y luego la capacidad de realizar una presupuestación correcta y acorde a la rentabilidad que esperamos, ¿no? Entonces, básicamente lo que hicimos fue implementar el software de Wipoma, que es el software del que ha hablado antes Vicente, y a nosotros nos ayudó en el tema de proyectos. A mí me ha ayudado muchísimo a comprender todo el sistema de proyectos en los que estamos trabajando. eh, Muy rápidamente saber el estado de los mismos, el avance, las desviaciones, incluso las incidencias las puedo ver a tiempo real. Incluso si me ausento por vacaciones, por un tema personal, por lo que sea, consultando el software, yo en todo momento ya puedo controlar muy bien el estado de todos los proyectos y detectar muy bien, de una forma muy personalizada, qué necesidades tiene cada proyecto y por qué, debido sobre todo a las incidencias que me pueden marcar. Esto puede ayudarme muchísimo a hacer una toma de decisiones óptima y muy ágil, muy rápida y muy eficaz, muy personalizada también a cada proyecto. Del mismo modo me pasaba con los equipos. Una cosa es que yo personalmente conociera a mis compañeros y otra cosa es que a nivel de gestión supiera si eran el recurso indicado para cada tarea, ¿no? Y antes de trabajar con Ingedo, quizás estábamos equivocados con algunos compañeros. No porque no fueran capaces, sino porque quizás se les daba mejor realizar otras tareas en las que no habíamos pensado. Y esto, gracias al seguimiento que hemos hecho con ellos, al análisis de datos y de todas las operaciones que hemos ido desarrollando con ellos, hemos sido mucho más eficientes en esto y hemos sabido planificar recursos, tiempos y tareas de una forma mucho más hábil.
Y luego, por último, dentro de esta cadena que nos llevaría, digamos, a tener siempre una rentabilidad positiva dentro de la empresa, pues otra parte fundamental que hemos aprendido y que hemos aprendido sobre todo a establecer un protocolo y una gestión adecuada ha sido la de presupuestación. Muchas veces en una empresa pierdes, sabes que pierdes, pero no sabes dónde pierdes, ¿no? En este caso hemos sabido analizar eso, analizar los proyectos que realmente nos interesaba presupuestar más, los proyectos que quizás debíamos dejar un poco de lado, y hemos aprendido también a fijar qué objetivo teníamos en cuanto a la calidad que queríamos ofrecer a nuestros clientes y qué recursos y qué tiempos necesitábamos para ofrecer esa calidad. Entonces, todo esto, junto a los datos que hemos ido recabando en WIPOM, pues nos ha ayudado muchísimo a la hora de realizar presupuestos realmente competentes y con una definición de alcance que a nosotros nos repercutía en un beneficio. Y evidentemente sí que quiero dejar claro que es un esfuerzo a nivel corporativo. Quiero decir, aquí el compromiso parte de la empresa. Tenemos que hacer un gran esfuerzo para poder conseguir los objetivos que nos hemos propuesto, pero es verdad que Ingedom nos da, o a mí personalmente me ha dado las herramientas necesarias, los recursos, los conocimientos y el acompañamiento necesario para profesionalizar mi empresa y poder dar una mejora continua a toda la organización, ¿no? Entonces, francamente, cuando empecé hace unos 3 años con Vicente y con todo el equipo, no tenía ninguna confianza en mis capacidades de poder relevar con calidad la empresa de Buenedad, y a día de hoy, tras 3 años, no voy a mentiros, con mucho esfuerzo y mucho compromiso, como os he comentado, por parte de todo el equipo, me siento suficientemente preparada para llevar a cabo ese cambio y no tengo miedo, digamos, a cualquier desafío que me pueda aparecer. Quiero decir, hemos logrado entender cómo estaba la empresa. Hemos conseguido transformarla a día de hoy en lo que queríamos, en las mejoras que queríamos, y sabemos muy bien cómo llegar ahora a los nuevos objetivos que nos estamos planteando. Y en eso, evidentemente, ICEDOP tiene una gran repercusión en lo que es mi trabajo y ese resultado, ¿no? Entonces, mi experiencia es muy positiva. La verdad que para mí, en cierto modo, han sido un salvavidas porque me han ayudado mucho a comprender lo que ahora me va a tocar a mí dirigir, que no es fácil, que gestionar algo muchas veces no te lo enseñan. Y es una empresa de la que no puedo decir nada malo. Es más, creo que vale la pena apostar por ellos, creo que vale la pena que os dejéis, que les deis la oportunidad de que por lo menos os puedan dar alguna solución a los problemas que habéis comentado. Y estoy segura de que ellos harán el esfuerzo, igual que lo han hecho conmigo, de hacer una implantación lo más ágil y efectiva posible. Así que, bueno, por mi parte, esto es todo. Muchas gracias por la atención. Espero que os haya sido útil y un placer. Muchas gracias, Laura. Bueno, pues aquí habéis podido tener un testimonio muy representativo, bueno, o sea, que representa perfectamente lo que intentamos transmitir, ¿vale? Y estaríamos encantados de que si tenéis interés, de acompañaros en hacer reuniones uno a uno, que ahora dejaremos, por ejemplo, un enlace y podemos hablar de casos concretos, sí que, y las podemos tener ahora después, a continuación, y estudiamos o lo que nos contéis, os damos nuestra opinión, y si no es así, y más adelante o en otro momento queréis tenerla, pues agendáis una reunión con nosotros y os atenderemos encantados. Espero haberos dado un poco de luz a cómo se debería de mejorar y gestionar los recursos de una empresa, lo que viene siendo mejorar una producción y la gestión del tiempo y cómo se hace con matemáticas, con datos objetivos y con iteración y mejora continua.